Comunidad, espero que estén bien. Mi nombre es José y tengo 35 años. Y me gustaría compartir con ustedes una anécdota que, sin ser muy exagerado, cambió mi vida para siempre. Esto pasó hace casi 15, tal vez 17 años, cuando estaba estudiando en la universidad. Siempre he tratado de ser lo más independiente posible para no molestar a mis padres, sobre todo cuando se trataba de dinero. Para poder pagar mis gastos de mi vivienda y mis estudios, me metí a trabajar de taxista por las noches. Fuera del riesgo de trabajar a altas horas de la noche, mis ganancias siempre fueron buenas. No me podía quejar, aunque no siempre era así. Había meses donde la clientela bajaba mucho y cuando eso pasaba, tenía que hacer recorridos mucho más largos. Incluso tenía que salir de mi ruta de costumbre y salir a los poblados cercanos en busca de pasajeros. Esto no me gustaba porque tenía que manejar por carretera y la inseguridad siempre estaba a la orden del día, y más por la noche, y más en tramos desolados. Un día, cuando me encontraba empezando mi turno y estaba de camino al poblado más cercano, a un lado de la carretera pude ver a lo lejos como una joven de aproximadamente 25 años salió de repente de la maleza seca y me hizo la parada desesperadamente. Bajé poco a poco la velocidad y la verdad lo pensé mucho, ya que donde estábamos estaba completamente desolado. La verdad, aún al día de hoy no sé el por qué me detuve y dejé que la joven entrara a mi taxi. La muchacha se veía muy preocupada y nerviosa. Como de costumbre le pregunté que hacia dónde la llevaría. Ella me dio la dirección y me pidió que si era posible, la llevara lo más rápido posible porque necesitaba ir a buscar a su hijo pequeño. La dirección que me dio estaba un poco retirado, pero le dije que solo porque me dijo que necesitaba buscar a su hijo, la llevaría a su destino. Al decirle esto, ella empezó a llorar y me dio las gracias. Me dijo que trató de buscar un taxi que la llevara durante varias horas, pero ninguno se detenía. Casi todo el camino hacia su destino no paraba de darme las gracias, mientras poco a poco se tranquilizaba. Todo el traslado duró cerca de una hora. La dirección donde llegamos era, para mi sorpresa, una casa muy grande, muy bonita. Ella se bajó y con un cambio repentino de actitud me dijo seriamente que le hiciera un último favor. Me dio un papel con un número celular y otra dirección escrita en él y me dijo: si en 20 minutos no salgo, por favor, marca este número, pregunta por esta persona y dile que llamas de mi parte. Después de eso, una vez más me dio las gracias y apresuradamente entró a la gran casa. La situación era bastante extraña, pero al ver a la muchacha, vi que en verdad necesitaba de mi ayuda. Así que solo recliné mi asiento y esperé el tiempo que ella pedía. Eso fue un error de mi parte, ya que el cansancio acumulado que tenía encima me afectó y me quedé dormido profundamente por casi una hora. Cuando desperté, noté que la joven aún no regresaba, así que, siguiendo las indicaciones que ella me dio, marqué el número. Me contestó un señor que se escuchaba que ya era mayor, y por supuesto, se escuchaba algo molesto, pero al comentarle toda la situación, inmediatamente cambió su tono y me dijo que le diera la dirección exacta de donde me encontraba y que por favor lo esperara, que él iba a venir a donde yo estaba
lo antes posible. Pasó casi una hora hasta que llegó el señor. Para esto ya eran casi las 6 de la mañana, pero lo curioso es que no llegó solo, sino que acompañándolo venían varios carros de la policía. Uno de los oficiales me pidió que me alejara un poco de la casa, mientras las demás patrullas rodeaban la gran casa. Los oficiales bajaron rápidamente y tumbaron la puerta de la gran casa para entrar. El señor al que llamé por teléfono se acercó a mí. Resulta ser que era el padre de la muchacha. Me pidió que le contara con todo detalle lo que había pasado. No pasó mucho tiempo hasta que la policía sacó a un señor esposado, que rápidamente metieron a uno de los autos. Poco después, otro oficial sacó en brazos a un niño pequeño de aproximadamente 3 añitos. En medio de todo el caos, el papá de la muchacha se acercó a mí y me pidió que lo llevara al lugar preciso donde había recogido a su hija horas antes. La verdad, no quise preguntar más detalles, así que el señor subió a mi taxi y lo llevé al lugar donde recogí a su hija, y detrás de nosotros un par de patrullas nos seguían. En cuanto llegamos a ese tramo despoblado de la carretera, rápidamente el señor se bajó junto con los oficiales. Estaban muy apurados buscando algo, pero el suspenso no duró mucho. Mientras me encontraba en mi taxi, esperando al señor, pude escuchar a lo lejos un lamento desgarrador que recuerdo muy claramente. Se trataba del padre de la muchacha que había encontrado el cuerpo sin vida de su hija. Ella había sido brutalmente apuñalada decenas de veces por aquel hombre que arrestaron en aquella casa. En ese momento, la verdad, no sé cómo pude mantener la compostura mientras su padre lloraba, mientras sostenía el cuerpo de su hija. Días después, pude encontrarme con el padre de la muchacha. Me explicó que su hija llevaba casi 2 años desaparecida junto con su nieto. Su esposo la había secuestrado y, según las investigaciones, ese hombre tenía la intención de vender a su propio hijo por una fuerte cantidad de dinero, y que al enterarse de eso su esposa trató de escapar, pero él la encontró. Y bueno, ya saben lo que pasó. El padre de la joven se encontraba muy agradecido conmigo, tanto así que me obsequió una fuerte suma de dinero. Yo no lo quise aceptar, pero el señor fue muy insistente, ya que gracias a mí, o eso dijo, pudieron salvar a su nieto, castigar a ese animal desgraciado y por lo menos dar un último adiós a su amada hija y darle un entierro digno. Cabe mencionar que gracias a ese dinero que me dio el Señor, pude terminar la universidad de una manera mucho más cómoda. Y ahora tengo una familia y un buen empleo. Pero no importa cuánto tiempo pase, nunca olvidaré lo que pasó ese día. Cómo, de alguna manera que aún no logro entenderlo, la muchacha regresó del más allá con el único propósito de salvar a su pequeño hijo de las garras de aquel hombre. No cabe duda que una de las fuerzas más grandes de este mundo es el amor de una madre. Querido espectador, espero te haya gustado este relato que fue publicado recientemente en un grupo de Facebook dedicado a todo tipo de historias de terror y suspenso. Búscalo. Se llama Historias de terror para leer y algo más. Apuesto
a que te gustará. Si te gustó este relato, puedes buscar otros más de este estilo en este canal. Claro, si tienes el valor para escucharlos de principio a fin. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos por Facebook. O si lo prefieres, también puede ser por podcast, como tú lo prefieras. Los enlaces están en la descripción. Se despide el narrador de medianoche. Y esto fue Acechadores Nocturnos.